Bien, reducción de términos semejantes. Reducir términos semejantes significa tomar varios términos que son semejantes y hacerlos uno solo. Y eso se hace sumándolos y restándolos. Pero para eso debo ver primero si es que son semejantes. ¿Cómo sé que son semejantes? Tengo que observar la parte literal de cada uno de los términos. Si se dan cuenta, cada uno de los términos tiene un coeficiente que es el número y una parte que está formada por letras. A veces solamente tenemos una letra, como aquí. A veces tenemos más letras y otros exponentes. Es en esa parte de las letras en la que yo me voy a fijar. Si varios términos tienen la misma parte literal, entonces son semejantes y yo los puedo sumar y restar. Bien, veamos este primer caso. Si nosotros vemos, todos estos términos aquí tienen la misma parte literal. Tenemos aquí esta parte, que es la misma, x, y al cuadrado. Todos tienen la misma. Eso quiere decir que todos son semejantes. Bien, una vez que yo me doy cuenta que todos son semejantes, lo que voy a hacer es fijarme en los coeficientes, es decir, en estos números que están antes. En esos números con esos signos. Y con esos números es que yo voy a trabajar. Yo voy a resolver entonces, vamos a resolver con color negro. Lo que voy a hacer es simplemente sumar o restar esos números dependiendo de su signo. Por ejemplo, voy a comenzar 4 más 3, 7. 7 menos 7, 0. 0 más 2 es igual a 2. Y una vez que calculo ya ese valor, ahora copio la parte literal, que va a ser xy al cuadrado. Y eso de ahí es todo. Realmente yo con la parte de las letras y los exponentes no hago nada, simplemente la coloco al final. Lo que yo hago es sumar y restar los coeficientes, este 4, este 3, este menos 7 y este más 2. Ahora, si yo veo que se me hace un poco complicado, puedo hacer esa suma y esas restas aparte. Por ejemplo, podría tomar yo los coeficientes por acá, que serían 4 más 3 menos 7 y más 2. Y sumarlos y restarlos aparte. Entonces 4 más 3, 7. 7 menos 7, 0 más 2 es igual a 2, que es este número que tengo allá. Y esto lo puedo hacer aparte simplemente para comprobar que lo estoy haciendo bien, pero no es necesario. La idea es que ustedes lo hagan directamente. Por eso yo voy a borrar esto. Pero si ustedes gustan al momento de resolver, lo pueden hacer así. Bien, recordemos que yo pude hacer esto acá, yo los pude sumar y restar todos, porque todos son semejantes, todos tienen la misma parte literal, es decir, las mismas letras y los exponentes. Veamos entonces el otro caso de acá. Como ya se pueden dar cuenta, no todos los términos son semejantes. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? Van a comenzar a marcar los que son semejantes. Por ejemplo, ¿cuál es semejante con este 2x? Este 5x, porque tiene la misma parte literal, solamente tienen la x. Los otros no son semejantes a estos dos. Entonces yo voy a comenzar a trabajar con estos dos. Nuevamente, cuando ya sé cuáles son semejantes, lo que voy a hacer es mirar los coeficientes. Más 2 y más 5. Más 2 más 5 me va a dar más 7. Y luego coloco la parte literal que es la x. Bien, ¿qué voy a hacer ahora? Mirar los otros términos que me quedaron. Si yo me fijo bien, estos términos que están en rojo son semejantes, porque tienen la misma parte literal, es decir, xy y xy. Entonces, como son semejantes, yo los puedo sumar o restar. ¿Qué voy a hacer? Mirar los coeficientes. Menos 8 y más 3. Menos 8 más 3 es igual a menos 5. Y luego coloco la parte literal que sería xy. Recordemos que esto se debe a que son signos diferentes y por eso se restan. Y tenemos que conservar el signo del número mayor, que en este caso sería el menos, porque el 8 era mayor que el 3. Y ya cuando llego a este punto, yo no puedo seguir sumando ni restando. ¿Por qué? Porque estos dos términos acá no son semejantes, no tienen la misma parte literal. Eso quiere decir que el ejercicio va a terminar ahí. ¿Sí? Entonces recordemos, solamente puedo sumar o restar
monomios o términos que tengan la misma parte literal, que sean semejantes. Si no son semejantes, como en el caso de acá, simplemente sumo o resto los que puedo y al final el ejercicio me va a quedar más o menos de esta manera. Bien, vamos a ver otros ejemplos. Bien, continuemos. Tenemos por acá dos ejemplos donde vamos a reducir términos semejantes. Recuerden, siempre inicien con el primer término y vean cuáles son semejantes a él. Si yo veo, los únicos que son semejantes a este de acá van a ser este 3x cuadrado y este x cuadrado. ¿Por qué son semejantes? Porque los tres tienen la misma parte literal, es decir, este x al cuadrado. Los otros no son semejantes. Entonces, una vez que yo ya tengo identificado cuáles son semejantes, simplemente tengo que trabajar con los coeficientes, con este 5, con este 3, pero aquí me doy cuenta que no tengo coeficiente. Cuando yo no tenga coeficiente, voy a asumir que ahí está el número 1. Recuerden, cuando no tengamos coeficiente, vamos a asumir que ahí está el 1. Y ahora sí puedo trabajar. 5 más 3, 8, más 1, 9. Entonces voy a tener 9x cuadrado. Y ahora voy a identificar los otros términos que son semejantes, que serían este de acá y este de acá. ¿Por qué son semejantes? Porque tienen la misma parte literal, x cuadrado y. Una vez que ya están identificados, voy a trabajar únicamente con los coeficientes. Menos 5 y menos 2. Signos iguales se suman y mantienen el signo. 5 más 2 entonces va a ser 7. Menos 7x cuadrado y. Recordemos eso de los signos. Signos iguales se suman y mantienen el signo. Signos diferentes se restan y mantienen el signo del mayor. Como acá estos términos no son semejantes, entonces yo ya no puedo seguir haciendo nada. Y por lo tanto el ejercicio queda ahí. Vamos a ponerlo con otro color. Entonces, así nos va a quedar este ejercicio. Vamos a ver el otro. Empecemos viendo cuáles son semejantes. Yo les recomiendo que inicien siempre con el primero de los términos. ¿Cuáles son semejantes? Este menos 5x y este menos x de acá. Bien, ya los tengo identificados, pero recuerden, si yo tengo un término como este de acá que no tiene coeficiente, lo que voy a hacer es colocárselo. Se lo voy a colocar aquí, el 1. Y ahora sí comienzo. Voy a trabajar únicamente con los coeficientes. 3 menos 5 es igual a menos 2. Y menos 2 menos 1 es igual a menos 3x. Si yo me confundo, lo puedo hacer aparte. Puedo tomar el 3, el menos 5 y el menos 1 y ver cuánto me da. Entonces nuevamente 3 menos 5 me va a dar menos 2 y menos 2 menos 1 me va a dar menos 3, que es lo que yo tengo acá. Ya saben que lo pueden hacer directo como lo hemos estado haciendo o resolver el procedimiento aparte. Yo lo voy a borrar porque no lo necesito, pero ustedes si quieren lo pueden hacer. Bien, entonces ya reducimos estos términos. Vamos con los otros que nos quedan. Si yo me doy cuenta me quedan estos de acá, pero estos términos no tienen letra, son solamente números normales. Y a esos números nosotros los llamamos constantes. ¿Qué vamos a hacer cuando tengamos números solitos? Simplemente sumarlos y restarlos dependiendo de su signo. Si quiero también lo puedo hacer acá afuera. Voy a tomar menos 8, que sería este menos 8, más 2 y más 1. ¿Cuánto sería el resultado? Sería menos 5. Pero si no quiero hacer este proceso, simplemente digo, menos 8 más 2 es igual a menos 6. Y menos 6 más 1 es igual a menos 5. No se pone ninguna letra porque estos términos no tienen ninguna parte literal. Así que ahí quedaría el ejercicio, porque ya no podemos seguir resolviendo. Y eso sería todo. Yo puedo tener más problemas de estos, pueden ser más largos, pero voy a aplicar exactamente lo mismo para todos. Recuerden, solamente podemos sumar y restar términos que sean semejantes, que tengan la misma parte literal. Bien.
Bien, por acá tenemos otros problemas. Nuevamente, lo que vamos a hacer es simplemente buscar cuáles son semejantes. Empecemos siempre con el primero. ¿Cuál es semejante a 4x? Solamente menos 10x, porque tienen la misma parte literal. Y entonces vamos a resolverlos. Cuando ya están identificados, solamente veo los coeficientes, 4 y menos 10. 4 menos 10 es igual a menos 6 y colocamos la parte literal que vendría a ser x. Listo, veamos los siguientes términos, 5xy y menos 5xy. Estos son semejantes y aquí vamos a reducirlos. Pero aquí va a pasar algo curioso. Cuando yo tome más 5 menos 5, me va a dar 0. Entonces yo podría poner aquí tranquilamente más 0. Incluso podría poner la parte literal que sería xy. Pero todo número multiplicado por 0 me da 0. Entonces no hay necesidad de que yo coloque el 0. Simplemente coloco que el ejercicio ya terminó. ¿Por qué hago esto? Nuevamente, digamos que yo saco aparte ese más 5 y este menos 5. Más 5 menos 5 me va a dar 0. Yo lo puedo poner acá, pero no hace falta porque 0 no se escribe. Entonces, si quieren lo pueden hacer así o si no lo hacen directo. Y en último problema, nuevamente, ¿qué vamos a ver acá? Los términos que son semejantes. Empecemos por este primerito de acá, también es 4x. ¿Cuáles son semejantes? Este menos 4x de acá y este menos 2x de acá. ¿Por qué son semejantes? Porque tienen la misma parte literal. Entonces, comencemos a sumar y a restar. 4 menos 4, 0. 0 menos 2 es igual a menos 2 y coloco la parte literal que sería x. Si ustedes quieren hacerlo aparte, lo pueden hacer también. Pueden poner 4 menos 4 menos 2. Les va a dar menos 2x. Bien, continuamos entonces con los otros términos. Tenemos por acá este menos 10. ¿Con quién es semejante ese menos 10? Con este 5. ¿Qué voy a hacer? Simplemente resolver. Menos 10 más 5 es igual a menos 5. Y listo, ya terminé con eso de ahí. Vamos a ver acá con otros términos semejantes. Veamos entonces cuáles son semejantes a 6x cuadrado y. Obviamente estos de acá y estos de acá. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Simplemente vamos a trabajar con los coeficientes. Pero tenemos que recordar que cuando tenemos un término que no tiene coeficiente, ahí le vamos a colocar el coeficiente 1. Y ahora sí podemos continuar. 6 menos 3 es igual a 3. 3 más 1 es igual a 4. Así que voy a colocar 4 y voy a colocar la parte literal que es x2y. ¿Sí? Entonces, como se dan cuenta, en un mismo problema puedo tener varios términos que no son semejantes entre sí. Y yo solamente los voy a poder sumar o restar cuando sean semejantes.